ahí donde usted está, que, que abra su Biblia en el libro de Judas. Judas, capítulo 1. Tenía pensado leer todo, pero vamos a hacer algo. Vamos a leer desde el versículo 17. Quería leer todo, pero vamos a leer el versículo 17. Dice Judas de la siguiente manera, versículo 17 en adelante. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que os decían en el postrer tiempo: habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Puede tomar asiento. Hoy tomaremos tiempo para enfocarnos en el versículo 19, donde claramente Judas regresa una vez más, como dijimos la semana pasada, a estos, ¿no? Parece ser que en el versículo 17 ya comienza a hablar a los salvos. Aquí en el versículo 19 hace un paréntesis, si lo podemos llamar de esa manera, vuelve a estos, y en el versículo 20 pues vuelve otra vez a hablar de los salvos. Y claramente Judas, por una simple observación, usted encontrará que habla o describe tres características de estos hombres o de estos apóstatas sobre su carácter. Él habla los que causan divisiones, ellos son sensuales, y los que no tienen el Espíritu. Antes de ir al texto en sí, me quiero permitir referirme a un punto que tristemente ha sido ignorado, no sé si consciente o inconscientemente, dentro de la iglesia en nuestros días, y que por lo menos en lo personal a mí me preocupa. Y una de las enseñanzas que encontramos en Judas a lo largo de lo que hemos venido estudiando es que Judas quiere llevarnos a desarrollar un discernimiento, es decir, la capacidad entre juzgar entre una enseñanza falsa y una enseñanza ¿qué? Verdadera. Judas le dice a los creyentes que tenían que identificar la verdad del error. Por eso creo que en el versículo 3 nos dice que debemos contender fervientemente por la fe. Hermanos, y para poder contender ardientemente por la fe, se necesita discernir entre la fe verdadera y la fe falsa. Y el discernimiento espiritual, o la capacidad de discernir, es una enseñanza marcada en toda la Escritura. Por ejemplo, Pablo, no lo tiene que buscar, solo anótelo, expresó su temor en cuanto a la falta de discernimiento en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 3, donde Pablo hace referencia a cómo la serpiente engañó a Eva con astucia, y él dice, me da temor que ustedes también sean arrastrados por las falsas enseñanzas. Y Pablo llama a los hermanos a discernir una y otra vez, pero tristemente en las congregaciones el día de hoy no hay discernimiento. Y uno de los factores que está llevando a que no haya discernimiento en las iglesias es que la iglesia está minimizando la doctrina. Hoy a la gente no le importa la doctrina.
Y la prueba de esto es que si usted somete a la congregación a un estudio profundo doctrinal, a una predicación profunda doctrinal, la gente se aburre. A la gente no le gusta estudiar la doctrina. Un segundo factor que creo que es consecuencia de que la gente no le gusta estudiar la doctrina es que se ha abandonado el estudio serio de las escrituras. Y por eso se han levantado interpretaciones todavía más extrañas dentro de las iglesias cristianas. Un tercer factor de que el discernimiento hoy no está presente en las congregaciones es que como hay falta de estudio de la escritura, lleva al creyente a que el creyente no madure. Tenemos creyentes inmaduros en las congregaciones. Así que no tienen la capacidad, como son inmaduros, no tienen la capacidad de discernir qué es saludable y qué no es saludable. Miren lo que dijo un predicador del siglo XIX. 19 no, 16. Es el descuido de la Biblia lo que convierte a muchos presa fácil del primer falso maestro que escuchan. Es la falta de estudio, es el descuido de la Biblia lo que convierte a muchos en presa fácil del primer falso maestro que escuchan. Y un cuarto factor que haya falta de discernimiento en la iglesia es que la iglesia se ha vuelto más cultural que bíblica. ¿Eso qué significa? Bueno, que la iglesia se mueve más por lo que la cultura está haciendo o por lo que la cultura dice que por lo que la escritura dice. Y muchos de los sermones en las congregaciones van de la mano según a los eventos culturales que está viviendo la ciudad o el país en ese momento. Y usted pregunta, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver el discernimiento con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver mucho. Porque por la falta de discernimiento, es que eso nos impide identificar estas tres características que Judas describe aquí de estos hombres. ¿Cuáles son? Causan división, son sensuales y no tienen el Espíritu. Ahora pensemos en la primera característica de ellos. Dice que son los que causan división. Y aquí sería bueno aclarar algún punto para evitar confusiones y para que podamos entender lo que Judas está diciendo en este pasaje. Hermano, de las divisiones podemos decir que hay divisiones necesarias y hay divisiones que son pecaminosas. O sea, unas no son pecaminosas y otras sí son pecaminosas. Cuando miramos la iglesia de Corinto, una iglesia que se ufanaba porque tenía muchos dones y tanta cosa, encontramos allí divisiones pecaminosas. Se habla de que la iglesia se había partido o se había dividido y que la iglesia comenzó a seguir ¿a quiénes? A los líderes, a los hombres. Y como iglesia somos una iglesia que sigue ¿a quién? A Cristo y no seguimos a los hombres. Uno puede apreciar a un hombre, uno puede apreciar al pastor, uno puede respetarlo, pero no nos hacemos seguidores de ellos, somos seguidores de Cristo. Y para que no se confunda, cuando digo no nos hacemos seguidores de hombres, no estoy hablando de que usted no lo siga quizás en sus redes sociales. No, lo que estoy haciendo referencia es que ese pastor no se convierta en la razón de mi cristianismo. Eso es ser un seguidor de hombres. Que lo que él dice, yo le pongo una firma sin importar qué dice la palabra. Y hay tanta gente hoy seguidora de hombres que los hombres dicen una cantidad de cosas extra bíblicas y la gente las sigue creyendo. Eso es ser seguidores de hombres. Uno los puede respetar, le gusta porque puede la forma en que predica, la forma en que enseña, pero eso no debe ser una razón para querer implantar su forma de actuar en la iglesia local. Mire lo que Pablo le dijo
a los Corintios en 1 Corintios 3, 4. Porque dice alguno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, había una competencia. ¿Quién era mejor? ¿El Apolos o quién era mejor? ¿Pablo? Hoy sería en nuestras versiones, pues, ¿quién es mejor? ¿Qué pastor es mejor? Pablo dice, son carnales. Ahora, según la Escritura, hay otras divisiones que esas sí son necesarias, las cuales no son pecaminosas. Y una de ellas es porque nos permite identificar quiénes son los verdaderos de los falsos. Mire lo que dice en 1 Corintios 11, 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Sabe que hay situaciones en la congregación que nos permite identificar quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son los que están del lado de Cristo y de la Escritura? ¿Y quiénes son los que están del lado del mundo y de los hombres? Hay otras divisiones que encontramos en la Escritura que son ordenadas por Dios. Segunda de Corintios 6, 17, donde Cristo nos habla, donde Pablo nos habla de las uniones ilícitas entre los cristianos y no cristianos. Miren lo que dice segunda de Corintios 6, 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que aquí estamos hablando de separarnos o dividirnos por razones bíblicas, en los momentos correctos para mantener la santidad, y eso no es pecaminoso. Somos llamados a apartarnos de la mundanalidad, del cristianismo falso, y todo aquel que vive un cristianismo falso, somos llamados a apartarnos, a separarnos de ellos. Apocalipsis 18, 4. Dice el apóstol, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces somos llamados, mis hermanos, a separarnos de todo aquello que se ha torcido de la Escritura. Todo lo que se ha desviado de la Escritura, debemos separarnos de ello. Pedro, en 1 Pedro 2:1, anótelo, no lo busque, nos llama para que nos separemos de todos aquellos que practican herejías destructoras. Y una herejía es todo aquello que se ha apartado de la verdad bíblica. Eso es una herejía. Y el peligro de las herejías, somos llamados a apartarnos, a seguirlos, porque el peligro de las herejías es que cuando alguien abraza una herejía, será condenado. Esa es la razón por la cual cuando usted empieza a leer la historia de la iglesia, la iglesia se levantó y hizo muchos concilios, y creo que usted un día me escuchó hablar de una declaración de fe. Bueno, las declaraciones de fe o los concilios, hermano, o confesiones de fe son la respuesta que la iglesia escribió sobre algunas cosas que creía que enseña la Escritura para combatir contra esas herejías que estaban levantando. Miren lo que dijo un hombre del pasado, ¿no? Por allá de los siglos primeros. Las herejías son presentadas tan hábilmente que parecen más verdaderas que la verdad misma. Y cuando yo me acordé, cuando estaba leyendo esta frase de este hombre, me acordé cuando alguien escuchó que alguien estaba enseñando, decía a la gente que nosotros éramos yo soy o algo así. Y usaba la frase cuando Dios le dijo a Moisés, dile, yo soy, te he enviado. Y cuando él decía ya, y cuando Moisés fue y les dijo a ellos, yo soy, te estoy viendo, torcía una cosa rara que quería dar a entender a ellos que nosotros estábamos a la misma altura, ¿no? Y de ahí salió la famosa frase que algunos de ustedes han escuchado, somos Jehová Junior, ¿no? Algo así por ahí. Son presentadas hábilmente.
Y es por falta de discernimiento, por la ignorancia bíblica, que la gente hoy cree cualquier tipo de herejías que se les presentan. Y muchos van camino a la condenación. Mire lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 13, ¿no? Y usted puede encontrar una cantidad, mientras lo busca, una cantidad de, 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 de estrategias que han utilizado para presentar la mentira y engaño. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 2. Por esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Dios les envió el poder engañoso. ¿Con qué propósito? A fin de que sean ¿qué? Condenados. ¿Quiénes? Todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ahí es donde empieza a hablar de nosotros, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad. Es el peligro de las herejías. Lleva a la gente a que no crean la verdad, pero sí están creyendo ¿qué? La mentira. Juan capítulo 2, versículo 9, nos habla de un texto interesante, ¿no? Mientras pensamos en la cristología, ¿no? En Cristo el centro de todo. Dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, en lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. ¿Quién tiene a Dios según ese texto? El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en lo que Cristo enseñó, en lo que Cristo vivió, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito y lo seguiré diciendo mientras tenga la oportunidad. La doctrina de Cristo es una de las doctrinas innegociables. No se negocia ni con nada ni con nadie. Es una doctrina fundamental de nuestra fe. Y si usted quiere ser un cristiano verdadero, tu doctrina de Cristo debe estar alineada con la palabra. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Cristo es plenamente Dios y Cristo es plenamente hombre en una sola persona. Cristo no es un buen profeta. Cristo no fue una buena persona. Cristo no fue un gran motivador. Cristo no fue un gran sanador. Cristo es Dios. Plenamente Dios. Plenamente hombre. Y la persona que no cree plenamente que Cristo es Dios, y la persona que no cree que Cristo es plenamente hombre, está camino a la condenación y nos apartamos de él, de esa enseñanza. La doctrina de la Trinidad. Si no crees en la Trinidad, estás creyendo una doctrina herética y vas camino a la condenación. Así de simple. Toda religión falsa, lo cual es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, te lleva a la condenación. Pero el evangelio verdadero, la religión verdadera, porque a veces los cristianos dicen, no diga qué religión, pastor, es una relación. No, hermano, sí es una religión. Lo que no creemos es la religiosidad. Pero somos una religión establecida por las normas no de los hombres, sino por las normas establecidas por ¿quién? Por Dios. La religión cristiana es lo que Dios hizo por medio de su Hijo para salvar al pecador. Y esa doctrina de Cristo nos divide de otras sectas y de otras religiones. Los testigos de Jehová, los mormones,
los meten dentro de la religión cristiana. No, ellos no son cristianos. ¿Por qué? Porque la doctrina de ellos sobre Cristo no es bíblica. Ellos a Cristo lo ven como un profeta. Cristo no es profeta, Cristo es Dios. Y eso nos divide de ellos. Y son necesarias. Ahora, hay divisiones entre los creyentes en las iglesias que no son pecaminosas. Hay temas relacionados secundarios entre las iglesias que no son necesarias para la salvación. Por ejemplo, el gobierno de la iglesia, es decir, cómo se dirige la iglesia local. Nosotros creemos, ¿no?, que cada congregación es autónoma. Otros hermanos no creen eso. Pero eso no hace que no sean nuestros hermanos en Cristo, que no sean salvos, y mucho menos que sean herejes. Otra forma que a veces nos divide dentro de la iglesia cristiana es a la hora de hacer la cena del Señor. Algunos tienen una cena cerrada como la tenemos nosotros, otros tienen la cena del Señor, que es una cena del Señor abierta. Unos lo hacen una vez al año, otros cada 2 meses, cada mes, pero eso no hace que, porque usted lo hace un año y ellos lo hacen cada 8 días o cada mes, no sean salvos y no sean nuestros hermanos en Cristo. El bautismo. Algunos lo hacemos por inmersión como nosotros, otros lo hacen por aspersión, o sea, le echan así, agüita en la carita así, o aquí en la cabeza. Y eso no hace que no sean nuestros hermanos en Cristo, que sean salvos ni que sean herejes. Nos dividen, pero no en el sentido de que lo hace una herejía. Pero podemos decir con toda seguridad que Judas aquí nos habla de las divisiones pecaminosas. La palabra división que aparece aquí es apodiorizo, que hace referencia a la motivación detrás del comportamiento de estos falsos que buscan un efecto divisorio en la iglesia. Son los que secretamente se han internado en la congregación con el corazón, con la intención de enfermar a otros hermanos para llevarlos a pelear los unos con los otros o para llevarlos a rebelarse contra la autoridad o el liderazgo que Dios ha puesto en esa congregación. Yo cuando pensaba en esto, recordé la rebelión de Coré. ¿Recuerda cuando hablamos de esa cuestión? Coré, con su insatisfacción en su corazón, llevó a contagiar a otros y a causar una rebelión en el pueblo de Israel. Bueno, eso es lo que está hablando Judas aquí. Ese tipo de personas, abre el ojo. Y la iglesia tiene que abrir el ojo, porque hay creyentes o personas que se meten en las congregaciones con la intención de causar ese problema. Y hay que identificarlos. El término apodorixo también significa discriminar. Y en la causa de los apóstatas eran aquellos que se creían superiores o mejores que los demás. Era igual que la arrogancia que tenían los fariseos. Los fariseos se creían superiores al pueblo común porque ellos tenían un conocimiento un poquitico más avanzado. Y sabe que tristemente eso pasa en las congregaciones. Aquellos que por gracia de Dios, sí, porque si usted tiene un poquitico más de conocimiento que los hermanos, no es porque usted sea el chacho de la película, no, es por gracia de Dios. Entonces, como tiene un poquitico más de conocimiento, por gracia de Dios, tienden a discriminar a los que tienen poco conocimiento. O sea, en lugar de convertirse en una herramienta que Dios los use para edificar a ese hermano a crecer, se convierte en un vaso de Satanás para discriminar y para dividir a la iglesia y para dañar a los hermanos. Por eso Pablo dijo, ay, es bueno que las divisiones lleguen, son necesarias, pero hay por el cual llega esa división. Hay gente en la congregación que parece que el ministerio de ellos es el ministerio de la división. Hermano, la división es... ¿Sabe por qué se dan las divisiones? Porque la gente no está buscando la gloria de Dios, la gente está buscando la gloria propia, ¿no? Podríamos regresar al versículo 18 que estudiamos la semana pasada, que andarán según sus malvados deseos. No buscan la gloria de Cristo. Porque cuando yo busco la gloria de Cristo en la iglesia local, yo quiero que Cristo sea exaltado.
Y cuando identifico que hay algo que no está marchando bien, mi anhelo, mi deseo no es hacerlo más grande, sino tratar de arreglarlo para que la iglesia siga ¿qué? Marchando para la gloria de Jesús. Así que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la segunda característica de estos hombres? La segunda característica del carácter de estos hombres, dice Judas, es que son sensuales. Y yo quiero que cuando usted escuche, lea la palabra, no piensen sensuales en lo primero que nos viene a la cabeza. No, déjeme le explico lo que son los sensuales. La sensualidad viene, o los sensuales viene de sensualidad, o sea, viene de los sentidos. Está hablando de aquellos que prácticamente todo lo que hacen en su vida se mueven por los sentimientos, todo en base a los deseos sentimentales. Otra definición de esta palabra sensuales, ¿sabe cuál es? Mundanos. O sea, no son personas convertidas. No son personas que tienen un corazón nuevo. Es un corazón de piedra. Por tal razón, su forma de pensar, su forma de actuar es carnal. ¿Y cómo lo demuestran? Por su conducta. Son personas que están buscando su propia satisfacción en todo momento. Aquí es donde tenemos que hacer un alto, porque es fácil, ¿no? Yo siempre le digo, es fácil mirar lo de los demás y no mirarnos a nosotros mismos. Es fácil sentarnos nosotros ahora aquí y decir, wow, sí, los que causan división, wow, sí, los sensuales, oh, sí, ¿y tú y yo qué? Hay que bueno preguntarnos, ¿y yo qué? ¿Será que yo soy de esos que se mueven por sentimientos y dejamos, y todo lo que hacemos es en base al sentimiento, en base a la emoción? Yo creo que el creyente no toma decisiones en base a los sentimientos, en base a los sentidos. El creyente toma decisiones en base a ¿qué? En base a la escritura. Los mundanos toman decisiones en base a los sentimientos. Los cristianos en base a la escritura. Y cuando yo pensaba en los sensuales, viene a mi mente aquellos que no les gusta la doctrina, porque dentro de la congregación hay gente que no le gusta la doctrina o la enseñanza bíblica, entonces llamémosle de esa manera. Sino que todos se mueven en base a que a los sentimientos, a las emociones, y usted con esas personas no puede tener un debate o una conversación teológica sobre algún tema en particular. Porque si usted le dice a esa persona, mira, amigo, o lo que sea, hermano, es que eso que tú estás haciendo, que estás diciendo o que están haciendo, no es bíblico. Y cuando usted quiere escuchar algún argumento bíblico de ellos para sostener su doctrina, usted no encuentra ningún argumento bíblico. ¿Sabe cuál es la respuesta normal que usted encuentra de ellos? Bueno, lo que pasa es que yo siento en mi corazón hacerlo. Lo que pasa es que tal hermano, tal persona, tal profeta, tal apóstol tuvo una experiencia y Dios le mostró y entonces por eso yo lo creo. Pero es que la Biblia no enseña eso. Mire, la Biblia dice esto y esto, esto y lo otro. No, pero yo lo creo porque le pasó. Y otra cosa que hacen la vecina, a veces le dicen a uno este argumento. ¿Alguien me puede decir si esta agua está fría, caliente o tibia? Hasta que usted no la pruebe, entonces podrá decir, es que como usted no ha probado esto, por eso usted no lo entiende. Hermano, si la Biblia no lo enseña, no necesito probarlo. Ahora yo tengo que probar las drogas para entender que son malas. Levante la mano el que cree eso. Bueno, eso lo cree por allá un señor que dice que es predicador. Pero yo no creo eso. ¿No? Ahora, ¿a poco tengo que pegarme una borrachera para entender que es malo? No, hermano.
Ellos son sensuales y toda su doctrina está fundamentada ¿en qué? En los sentimientos y en las emociones, no en la escritura. Y eso es peligroso. Porque como iglesia, y yo lo he dicho muchas veces, y cada vez que casamos a alguna pareja que le damos una Biblia, decimos, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué significa fe y conducta? Que nos dice qué es lo que debemos creer, y conducta que nos dice cómo debemos vivir lo que creemos. Y usted esas personas no las saca de allí, de los sentimientos y las emociones. Todo está fundamentado en sentimientos y no en la escritura. Ya lo mencionamos. Estos sensuales también son mundanos. Y por tal razón, como son mundanos, acomodan el mundo al cristianismo. Yo recuerdo cuando estudiamos el Sermón del Monte, que Cristo dijo que, en Mateo 5, ¿no? Que Cristo dijo que debíamos entrar por la puerta, ¿qué? Angosta. ¿Quién es la puerta angosta? Cristo. Y debemos caminar por el camino angosto. ¿Quién es el camino angosto? Cristo. Mateo, Juan 16 lo dice, ¿no? Por si alguien no cree. Cristo es el camino. Cristo es la puerta. Pero ¿sabe qué dicen los falsos cristianos a lo largo de la historia? Han querido acomodar el camino angosto y hacerle creer a las personas que pueden caminar por el camino angosto, que vas camino al cielo, mientras estás caminando por el camino ancho. Hermano, como lo escuché en una frase por ahí en estos días, no me acuerdo dónde la escuché, pero se la voy a decir. Hermano, usted no puede estar con Dios, bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Y hay algunos mundanos que quieren, dentro de la iglesia, que quieren hacerle creer a la gente que usted puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No se puede. Y hay que ser cuidadosos porque muchas veces con buenas intenciones introducimos el mundo en la congregación. Es que es con el fin de alcanzar a los perdidos. Y en nuestro deseo reemplazamos al Espíritu Santo por métodos ¿qué? Mundanos. Hermano, no nos podemos olvidar que lo que convence a las personas no son los métodos. ¿Es quién? El Espíritu Santo de Dios. Yo no sé su escritura, pero la escritura o la Biblia que yo leo dice que el que convence de pecado, de juicio y de justicia es ¿quién? El Espíritu Santo, no un método mundano. Según la escritura, el único método que Dios ha bendecido, si me permite llamarlo de esa manera, es para que los perdidos lleguen a Cristo, es la predicación de la palabra de Dios. Romanos 10:14 lo dice. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Si el medio para que las personas se salven es la predicación del evangelio, no podemos introducir cosas que Dios no ha dicho, porque al hacerlo estamos rechazando lo que Dios ha estipulado y estamos rechazando o poniendo en tela de juicio la sabiduría de Dios. Ningún método puede reemplazar la palabra de Dios. Hermano, perdóname, pero la gente no se convierte porque haya luces en la iglesia. La iglesia no se convierte porque el pastor al mitad del servicio haga un break para que la gente salga a tomar un cafecito y puedan volver a entrar. La iglesia no se convierte porque le dan comida. La gente no se convierte porque les pagamos los recibos de la luz. La gente no se convierte por los milagros. La gente no se convierte por las obras sociales, ni nada de esas cosas. Si la gente se convierte es porque escucharon el evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo obró en su vida. ¿Sabe cuántas personas las iglesias les dan comida y mientras les den comida ahí están? El día que no hay comida no regresan. Mientras le paguen los biles de la luz, ahí están. Ya no le pagan los biles de la luz, se van. Y entonces para mantenerlos allí, toca que seguir haciendo todo ese tipo de actividades para mantenerlos ¿qué? Contentos. Oh, pastor, es muy largo el sermón, a los 20 minutos
Hago un break para que salgamos a tomar un café. Y entonces lo hacemos para mantenerlos a todos contentos. Pero esas mismas personas el día anterior pudieron haberse estado 3 horas viendo un partido y nadie dice nada. Todos están contentos. O una película. O la serie de novelas desde las 7 hasta las 10, hasta la hora que acaben. Y nadie dice nada. Pero cuando llega la hora de la predicación, hay que darles un break de 15 minutos para que tomen chocolate y regresen. Hermanos, los pecadores se convierten por la intervención del Espíritu Santo mientras está predicando el Evangelio de Jesucristo. El sensual de que habla Judas aquí no solamente es carnal, es también humanista. ¿Qué es el humanismo? Bueno, el humanismo, hermano, es donde todo está centrado en los deseos del hombre. El cristianismo no es humanismo, el cristianismo es cristocéntrico. Miren lo que dice el Salmo 15, versículo 4. Búsquelo. Le voy a dar chance para que lo busque mientras toma agüita. Y se lo voy a leer en 2 versiones. Dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que ha jurado, esta frase, mire, el que ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. Ahora miren, lo leo en otra versión, quizás un poco más clara. Los que desprecian a los pecadores descarriados y honran a quienes siguen fielmente al Señor, miren lo que dice, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Nueva traducción viviente. Y honran a quienes siguen, ¿cómo siguen al Señor? Fielmente, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Como cristianos en nuestra toma de decisiones no cambiamos en base a nuestra conveniencia personal, sino en base a los principios ¿qué? Bíblicos. Alguien me dijo un día aquí en la congregación después de que terminé de predicar, y pastor, ¿y por qué estamos cambiando eso? Bueno, le dije porque la Biblia lo dice. ¿Eso no le parece suficiente razón? Ay, entonces quién sabe qué vamos a cambiar el día de mañana. Le dije, bueno, si mañana al estudiar la escritura encontramos que estamos haciendo algo equivocado, pues lo vamos a cambiar. ¿Cuál es la dificultad? Porque muchas de las cosas que hacemos como congregación ha sido una herencia que hemos recibido, que muchas veces son prácticas humanas que no tienen nada que ver con la escritura. Ahora, aquí encontramos una aplicación para nosotros. Como los cristianos no nos dominan los sentimientos, ni las bases humanistas, ni lo que hemos practicado por tantos años como congregaciones, tomamos decisiones en base a la palabra. Por ejemplo, a la hora de que un muchacho va a elegir qué va a estudiar, el joven no tiene que evaluar qué es lo que más dinero me va a dar. El joven tiene que evaluar cómo puedo yo honrar a Dios en esa carrera. ¿Cómo puedo glorificar a Dios yo en esa carrera? El dinero pues va a ser una añadidura, pero mi objetivo principal es que a través de esta carrera yo pueda honrar a Dios, yo pueda desarrollar los dones que Dios me ha dado. ¿Escucharon, jóvenes? Si usted es de los que está pensando en dónde puede hacer más dinero, tiene el enfoque equivocado. Usted tiene que buscar es dónde puedo ser yo mejor un agente que Dios pueda ser glorificado, aún en lo que estoy estudiando. A la hora de buscar trabajo, ¿cuántos quieren trabajar? Como dijo alguien por ahí, quiere una palabra profética de bendición para su vida, busque trabajo y trabaje. A la hora de buscar un trabajo, el creyente, como piensa diferente al sensual, al humanismo, tiene que pensar, bueno, pero hoy usted encuentra personas que dicen ser cristianos, ellos dicen ser cristianos, pero que han cambiado el día del Señor por unos dólares extras.
Porque cuando eligieron el trabajo, cuando fueron a buscar trabajo, nunca se sentaron a evaluar. ¿Traerá este trabajo gloria a Dios? ¿Traerá este trabajo gloria al nombre de Dios? O una pregunta más crucial, al meterme yo a este trabajo, ¿me robará el tiempo para congregarme? No, ellos no pensaron de esa manera. ¿Qué fue lo que pensaron? Bueno, ¿cuántos dólares voy a hacer si trabajo los domingos, que son horas extras, overtime? Pensaron como sensuales. Y luego tienen la de decir que son cristianos y que aman al Señor. Y es que yo lo amo. Sí, se nota. ¿Cuánto lo amas? Entonces no trabajo. Yo no estoy diciendo que no trabaje. Lo que estoy diciendo es que a la hora de buscar trabajo, el creyente tiene que evaluar si ese trabajo le va a robar el tiempo que le corresponde a quién. A Dios. Y perdónenme que me meta en esto, padres. Mejor no me meto. Bueno, metámonos, ya que a nuestros hijos les gusta trabajar y para aquí y para allá. Qué bien que trabajen. Pero a la hora de que su hijo llegue y quiere trabajar, póngalo, mijo, venga. Muy bien, trabaje. Pero el día del Señor no es negociable. No me van a dar el trabajo. Busque otro. Enséñele a su hijo. Porque si usted le permite eso a su hijo, es porque usted piensa igual que su hijo. Y le importa nada Cristo. Después no se queje. Cuando su hijo esté en el desorden total, no se queje. Porque usted aportó para ese desorden. Digo. Otro aspecto importante. Mejor no digamos ese. A la hora de buscar esposa o esposo. Los jóvenes. Usted a la hora de buscar cónyuge, el creyente debe pensar en glorificar a Dios, no en satisfacer sus sentimientos. Ay, es que es muy guapo, es muy guapa. Eso tiene que quedar en segundo plano. Lo guapo o lo guapa. Pastor, ¿usted quiere que me case con una fea o con un feo? Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que eso queda segundo plano. Pero es preferible un feo que ame a Dios y no un guapo que no ame a Dios. Si nos vamos entonces a eso. Es preferible un feo que ame a Dios y no un guapo, musculoso, bien hablado, bien bonito, que no quiera nada con Jesucristo, porque el día de mañana terminarás apartado. No se deje llevar por los sentimientos. Ay, es que habla bonito, pastor, es que habla tan bonito, puede hablar muy bonito, pero si no quiere nada con Cristo, aléjese, niña. Si usted no lo ve en el templo, congregándose en las actividades, si usted no lo ve en la escuela dominical, abra el ojo, señorita. Mire, usted va a tener que estar toda la vida arreando a ese hombre. Pero es que estoy enamorada, pastor. De amor nadie se ha muerto. Levante la mano el que se ha muerto de amor. Oh, están aquí todos vivos, ¿no? Levante la mano el que tuvo, ¿cómo es que se dice estas cuestiones? Chascos, no, se me fue la palabra, tuvo problemas amorosos en el pasado y dijo, y no me vuelvo a enamorar, pero luego se casó. Ajá. Yo creo que todos en alguna vez en nuestra vida dijimos esa frase, vuelvo a enamorar. Yo la dije varias ocasiones. Así que de eso no se va a morir nadie. Pero señorita, jovencito, no se deje llevar por los sentimientos a la hora de buscar esposa o esposo. Búsquelo en base a la escritura. Porque si no buscas un hombre o una mujer que ame a Jesucristo, te va a alejar de la escritura. Yo una cosa que siempre escuché y aprendí de mi papá, el hombre hasta para enamorar a una mujer, hasta ayuna 40 días si es necesario. Pero luego cuando la atrapa, sale volando. Y esos casos se han visto muchos, señorita, jovencito, espere en Dios, no deje que los sentimientos lo traicionen.
Hay otros que dicen ser cristianos y no tienen ningún problema en tener estrecho compañerismo con los impíos. No estamos hablando aquí de los sensuales. Que su mejor amigo es el impío. La Biblia dice en 2 Corintios 6, del 13 al 15, en un resumen, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo es lo que siempre pregunto cuando escucho a la gente decir, es que es mi mejor amigo. No conoce de Cristo, pero es mi mejor amigo. Yo pregunto, ¿qué tiene comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo junta usted la luz con las tinieblas, por favor? Es como tratar de juntar el agua con el aceite. ¿Quién lo ha logrado? Nadie. ¿Por qué? Porque la composición química del agua y del aceite son ¿qué? Diferentes. Bueno, la composición química, si quiere que lo pongan de esta manera, de un impío y un creyente son ¿qué? Diferentes. ¿Cómo puede alguien, un cristiano, decir, es que es mi mejor amigo y me siento tan cómodo con él? Perdóname, pero discúlpame, eres un sensual, mundano. No tienes a Cristo, no te engañes. No hay base bíblica para sostener eso. Y tercera característica, porque ya el tiempo avanzó. Uy, tengo 14 minutos para decir esto. Pero bueno, como usted es misericordioso, pues me va a dar más tiempo. La tercera característica que Judas habla aquí es que estos hombres no tienen ¿qué? El Espíritu. Mire, esta característica está de última, pero a mi forma de entender y de mirar esto, esta nos permite entender por qué las dos primeras están presentes. O sea, las dos primeras son consecuencia ¿de qué? De la tercera. Ellos causan división, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu. ¿Quién fue el que primero empezó con las divisiones? Satanás. Así que el padre de la división, ¿quién es? Satanás. Son sensuales, son humanistas, toman decisiones en base a las emociones. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Ahora, y este es un tema importante. Ahora sabemos, ahí dice Espíritu, pero sabemos que está hablando del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu en el creyente? ¿Qué dice la Escritura? Vaya a Juan, capítulo 14, versículos 15 y 18, rápido. Juan 15, Juan 14, perdón. Juan 14, versículo 15. 18. ¿Lo tiene? Versículo 15, perdón. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y miren lo que dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora en vosotros, Él estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Solo una vez en esta congregación hemos hablado de la doctrina del Espíritu Santo. Pero en esta congregación, nuestra base teológica sobre el Espíritu Santo, para el que no le recuerde, es que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo tiene atributos que tiene Jesús y que tiene el Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Esa es la postura de esta congregación. Si usted no cree eso, pues es mejor que lo crea, o si no, que le vaya bien. Es la tercera persona de la Trinidad, que le fue prometida a los discípulos y a todo aquel que cree en Jesús, que le iba a ser dada. Versículo 17 del versículo 14, del capítulo 14, dice: el Espíritu Santo de verdad, el mundo no lo ve. Y como dice que el mundo no lo ve, no está hablando de algo espiritual.
No está hablando de ojos carnales, con los ojos estos bonitos con los cuales usted ve la naturaleza. Está hablando de los ojos espirituales. Está hablando de una ceguera espiritual. Ellos no pueden ver el Espíritu de Dios. Ahora, mira algo interesante. Pero a los discípulos, o sea, a vosotros les dice, ¿qué les dice? Le dice primero que ustedes sí lo pueden conocer, dice el texto, pero mora en vosotros. Y la palabra morar significa que habitar. Jesús le prometió a los discípulos que su espíritu iba a venir y iba a morar en ellos. Ahora, dos cosas importantes de los discípulos. A ellos les dice, ustedes lo conocen y mora en ustedes. Del mundo, miren lo que nos dice del mundo. Del mundo nos dice tres cosas. ¿Qué cosas nos dice? No lo pueden recibir, no lo ven y no qué. Y no lo conocen. Por tal razón no vive en ellos. Y a los discípulos les dijo, en ustedes sí va a vivir, no los voy a dejar huérfanos, no estarán solos y morará con ustedes para siempre. Ahora mire, vaya a Juan 14, versículo 26. Porque en ese momento el Espíritu Santo estaba morando en Cristo y se movía por medio de Cristo, pero una vez que Cristo fue levantado, vendría y iba a morar en ellos a partir del Pentecostés. Juan 14, 26, miren lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Os enseñará qué, todas las cosas y qué más, os recordará qué, todo lo que yo os he dicho. Hermanos y amigos, el Espíritu Santo es el maestro de los cristianos. Es el que nos enseña, es el que nos recuerda. El que nos guía a las palabras de Cristo. Entonces, negar la divinidad del Espíritu Santo es una herejía que nos divide de algunas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Yo pregunto, ¿una fuerza te puede enseñar? ¿Una fuerza te puede guiar? ¿Una fuerza te puede consolar? No. Si no tienes el Espíritu Santo, no tendrás un maestro que le enseñe. Si no tiene el Espíritu Santo, no tendrá un guía que lo lleve a la verdad. Si no tiene el Espíritu Santo, no tendrá quien lo consuele en momentos de dolor. Si no tiene el Espíritu Santo, no tendrá quien lo dirija a la hora de evangelizar. Entonces el mundo no lo recibe, pero todo creyente ha recibido el Espíritu Santo. Volvemos al texto en Judas. Por eso Judas dice, los falsos maestros, los falsos cristianos no tienen el Espíritu Santo. Volvemos una vez más. Estamos hablando de dos tipos de personas, los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen. O sea, es claro. O lo tienes o qué. O no lo tienes. No le busque más. Vamos a Romanos 8:6. Solo hay dos tipos de personas en el mundo. Los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen. No hay un tercer grupo. No trate de inventarlo. Si lo puede inventar en base a sus sentimientos, pero no en base a lo que enseña la Escritura. Romanos, ¿qué dije? 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Paremos por un momento allí. Si colocamos este versículo a la par de lo que estamos estudiando en Judas, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que vosotros no sois sensuales. No soy de los que se mueven en base a los sentimientos y a las emociones. Sigue diciendo el versículo, sino según qué. Sino según el Espíritu. Una vez más, está hablando del Espíritu de Dios. O sea, no actuamos en base a la carne, pero sí actuamos en base a qué, al Espíritu. Ahora, pero Pablo dice algo interesante que quizás a algunos les puede causar molestia, pero es la verdad. Si es que el Espíritu de Dios mora
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que dice, no es de Él. Si no tienes, no es de Él. Y lo digo una vez más, y a ustedes no les es molesto escucharlo una vez más. No hay dos tipos de personas en el mundo, solo hay dos. No invente un tercer grupo para usted acomodarse en ese tercer grupo. No, señor. O usted es o no es. Pues que hay un grupo de los mexicanos, por ejemplo, hay un grupo de un casi mexicano. No, o usted es mexicano o no es mexicano. O usted es guatemalteco o no es guatemalteco. O hay en Salvador hay un... No, ese es casi salvadoreño. No, 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 no. O eso no es. Mire, ¿por qué en el cristianismo sí queremos poner ahí los medios? No, no, no. O eres o no eres. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque Pablo dice aquí en Mateo, en Romanos, perdón, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu? Bueno, Pablo, el mismo Pablo da la respuesta y Judas creo también. Mas vosotros no vivís según la carne. Si usted vive según la carne, no tiene el Espíritu. Si sois sensuales, no tienes el Espíritu. Ahora, y Cristo dice, estaré con ustedes para siempre. Aquí yo tengo que recordar una verdad fundamental del cristianismo. Cuando tú llegas a Cristo en arrepentimiento, en fe y en arrepentimiento, Él te da un sello. Y el sello es es donde Dios dice que Él va a cumplir la promesa de vida eterna. Vaya a Efesios 1:17. Voy rápido. Y en el tiempo, y Él también, en Él también vosotros, perdón, habiendo oído la palabra de verdad, el espíritu de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿una fuerza se contrista? Insulte a la luz a ver si la luz se pone triste. Dice, estoy triste porque me insultó. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué pasó? Fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto? Que si no tienes el Espíritu Santo, no tienes ¿qué? El sello. Pastor, ¿qué es el sello? Bueno, el sello era una marca que era implantada y era una marca de pertenencia. Yo creo que los del campo saben, ¿no? Marcan las vacas, ¿no? Y la marca de esa vaca es la marca de quién, del dueño, ¿no? Y nadie la puede robar porque ya saben que le pertenece, no sé, a DK, pongámosle que, pum, DK, la marca DK, pues es mi vaca, ¿no? Y esta marca, este sello, ¿quién lo pone? ¿Usted mismo se pone ese sello? No, es Dios. Dios mismo pone ese sello que nadie lo puede quitar. No se puede borrar. Cristo en Juan 14:16, ya lo leímos, dijo, y estará con vosotros para ¿cuánto? Para siempre. Ahora vamos a otra palabra interesante, 2 Corintios 1:22, lo voy a leer rápido. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, las arras también eran una señal de garantía de un contrato. Es decir, le doy mi palabra que voy a cumplir lo que prometí. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es una garantía de lo que Dios prometió. Estará con ustedes para siempre. Tiene las arras, tienes el sello que ha sido puesto con Dios. Nadie lo puede remover. ¿Ya ve por qué
Le dije un día que estudiáramos un poquitico la salvación en el contexto de toda la escritura, no en el contexto de dos o tres versículos que parecen decir algo sobre la salvación. Así que el que no tiene el Espíritu, es decir, sigue viviendo en la vida sensual, sigue causando división, al final va a haber la ira de Dios y no la promesa de Dios. Así que el Espíritu Santo o lo tienes o no lo tienes. El Espíritu Santo no entra y sale. O sea, no está aquí que entra y sale. Que hoy estoy, mañana voy. No, 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 no. Es la promesa de Dios y Dios la cumple. Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dijo que viviera conmigo para siempre, si vive en mí, vive para siempre. Y eso no lo va a remover ni el cielo, ni la tierra, ni el infierno. Nada. Y el sello del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo, la señal de que el Espíritu Santo vive en mí, no es hablar lenguas, es controlar la lengua, dijo un pastor. Muchas personas creen que tiene el Espíritu Santo porque tiene experiencias emocionales o sensoriales. No, eso usted lo puede lograr con otra cosa. Métase pregunte a los que han tomado medicamentos fuertes para el dolor si no empiezan a alucinar. Bueno, pues ahí está. Los que les han dado morfina. Pero tristemente hoy en las congregaciones la presencia del Espíritu Santo se mueve por escalofríos, se mueve por gritos, se mueve por danza, se mueve por música, se mueve por caer al suelo. Pero la Escritura nos dice que la garantía de que el Espíritu Santo está aquí es que el Espíritu Santo me guiará ¿a dónde? A la verdad. ¿Me recordará qué? Todas las cosas que Cristo nos enseñó. Esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a saltar un poquito. Juan 14:6, Juan 16:14, perdón, nos da una guía para saber, pastor, bueno, si no son los gritos, si no son los caer al piso, si no son los escalofríos, y nada de esas cuestiones, entonces, ¿cómo sé que tengo yo el Espíritu Santo? Bueno, Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que Él nos guiará a la verdad, o sea, Él no nos guía a nuevas revelaciones, sino que nos va a recordar lo que Cristo ya que ya dijo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. A la hora de tomar decisiones, estas decisiones están llevando a glorificar a Cristo. A la hora de movernos, de hacer lo que hago, ¿quién está siendo honrado? ¿Cristo o yo? Porque la gente tiene el concepto de que, bueno, es que no me gustó, es que no me siento cómodo, es que no se trata de si a ti te gusta o te sientes cómodo, se trata de que si eso glorifica el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la Escritura. El Espíritu Santo no nos va a llevar a otro lado. Nos va a llevar a la Escritura. Y ahí es que yo sé que el Espíritu Santo está actuando. Sé que el Espíritu Santo está en mi vida. Porque el Espíritu Santo me va a llevar cada día a negarme a mí mismo. No a que yo me sienta bien. Y tristemente muchas veces en la congregación nosotros actuamos en base a lo que nosotros nos sintamos bien. No en negarnos a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo nos va a llevar en eso, porque al negarme a mí mismo, Cristo está siendo glorificado. Y eso es lo que Cristo dijo. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Cada vez que, y tomar su cruz y seguirme, cada vez que se acuerde. Una vez al año cuando celebre la resurrección, ¿cierto? O una vez al año cuando recuerde el nacimiento, ¿cierto? ¿Qué dice? Cada día. O sea que hoy tengo que negarme todo el día. Y mañana cuando empiece otra vez, todo el día. Así como comió. Yo no encuentro, y aunque esté en dieta, algo va a comer. Pero yo no encuentro que alguien diga, bueno, hoy no voy a comer porque comí ayer.
Hermano, toda cosa que se haga en la iglesia local, en nuestras vidas, que nos desenfoque de Cristo, con toda seguridad no proviene del Espíritu Santo de Dios. Porque todo lo que proviene del Espíritu Santo de Dios nos va a llevar ¿a qué? A que Cristo sea exaltado. Me va a llevar a recordar la obra de Cristo. Es más, la gran comisión, Jesucristo le dijo a los discípulos, ir a ser discípulos y enseñar todas las cosas que yo os he enseñado. Hermano, y para poder recordar, le digo lo que le dije la semana pasada, es necesario que usted estudie, que usted lea la palabra. Usted no va a recordar algo que usted no sabe. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Bueno, si usted habla con una congregación bíblica, le dirá lo que le voy a decir. Si usted habla con una congregación en los sentimientos, le dirá otra cosa. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se mueve en esa iglesia, es una iglesia donde la atención está únicamente fijada ¿en quién? En Cristo, en el Hijo de Dios. Esa es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Así que Judas nos habla de tres características de estos hombres. Dividen, sensuales y no tienen el Espíritu. Y mi oración es que si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios es porque usted no es salvo. Que hoy el Espíritu Santo lo haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y usted pueda estarle diciendo allí a Dios, Dios, ¿qué puede hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta del carcelero. Y el apóstol le contestó, cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Pastor, ¿y qué es arrepentirse del pecado? Arrepentirse del pecado es dar la vuelta, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de dirección. Deja de seguir tus deseos y comienza a seguir a Cristo. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Padre, te damos gracias en esta mañana o esta tarde por tu palabra. Señor, sabemos que ella siempre cumple el propósito por el cual tú la enviaste. En algunos, Señor, produce salvación y en otros condenación. Mi oración, oh Dios, es de que hoy pueda traer salvación. Señor, que ella hoy haya traído convencimiento. Que tu Espíritu Santo haya trabajado en cada corazón y las almas sean salvadas. Padre, y a los que son salvos, que tu palabra nos afirme para seguir, oh Dios, caminando o corriendo esa carrera de la fe. Padre, gracias. Y si estás trabajando en el corazón de alguna persona, Señor, yo oro para que esa persona, oh Dios, pueda llegar a ti, pueda conocerte como Salvador, como Señor de su vida. Y que los frutos puedan comenzar a evidenciarse en ese corazón. Padre, gracias. Gracias, Padre Celestial. Señor, y mientras